Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, los saludamos, bienvenidos, esto es Semana, gracias por acompañarnos. Empezamos la semana con temas de interés, estamos en semana.com y en todas nuestras redes sociales. Les leo un trino, es de Fernando Ruiz, el exministro de Salud, el ministro de Salud del gobierno Duque, al que le tocó toda la pandemia, a ese mismo. Dice el trino: personalmente lamento que el gobierno haya retirado el apoyo a mi nombre para la dirección de la OPS, pero duele más que Colombia, después de 120 años y con todos los reconocimientos en su historia de salud pública, no tenga la posibilidad de dirigirla. Casi era un derecho del país, y adjunta una carta al canciller Álvaro Leiva. Bienvenido, exministro, a Semana. Hola Vicky, un saludo muy especial para ti, un saludo para Jairo, para todas las personas que están a través de este medio. Primero que todo, ¿ya le contestaron la carta o ni siquiera? No, pues no he tenido respuesta todavía, pues ha habido una clara respuesta en medios. Bueno, entonces la pregunta es, ¿qué supo? ¿Por qué le quitaron el apoyo a la candidatura en la OPS? Pues mira, Vicky, yo tuve la notificación, una notificación verbal telefónica por parte de la señora viceministra de Asuntos Multilaterales, Laura Gil, el día martes pasado, de que Colombia me retiraba el apoyo, el gobierno me retiraba el apoyo para la candidatura. Esta situación me llevó a que inmediatamente me sentara a reflexionar rápidamente y les pidiera que retiraran la candidatura, porque no se podía elegir ya otra persona y sí íbamos a estar en una situación inédita, casi que haciendo un poco un oso internacional si yo llegaba a Washington a una elección y el propio país votaba contra mí, de manera que digamos que ese fue el sentido de la comunicación que yo le envié, donde expreso también mis inquietudes, porque esto no es solo un tema de Fernando Ruiz, es un tema de Colombia. 120 años de historia de la OPS y realmente Colombia era el que tenía el turno para seguir en la dirección. Muchos países de menor importancia estratégica relativa, de menor efectos en salud pública, han estado en esa dirección, y Colombia realmente le correspondía un turno de honor. Doctor Ruiz, si lo hablamos claramente, a usted le quitan esa candidatura, ese apoyo, porque es el exministro del gobierno de Iván Duque. Pues la verdad no sé, no sé si esa es la razón. Yo he sido ministro, yo fui exministro del presidente Iván Duque y fui exviceministro del presidente Santos. Es decir, yo no creo que se me pueda caracterizar a mí especialmente con una línea polarizada en realidad. Y esta es una posición eminentemente técnica, no política. Entonces yo no veo la razón no veo esa razón, pero obviamente podría existir. No lo sé. Pero entonces, usted dice que esto no tendría por qué ver con decisiones políticas, pero entonces si uno lo ve, pues es una decisión política y no técnica. Seguramente en ese sentido, esa sería la única explicación, que es una decisión básicamente política de coyuntura y una decisión no pensada desde la política exterior del país. Claro, y aquí el punto es el siguiente, y es que usted lo dice allí muy claro, era la oportunidad de Colombia, quizás pues ya no la volvamos a tener en décadas, no sé cuánto tiempo. ¿Es una irresponsabilidad de Colombia, del gobierno colombiano? Mira, yo no sé cómo calificarlo, pero la verdad, Vicky, Colombia es un país con una historia en temas de salud pública muy meritoria. Colombia es el país que ha logrado erradicar, como país fue de los primeros en lograr erradicar la viruela, el polio, también el sarampión, la rubéola congénita. Colombia fue el primer país del mundo en tener, realmente el eliminar la oncocercosis en diferentes países. A mí como viceministro me tocó terminar esa tarea. Colombia ha sido un país con un programa de inmunización regular, programa de vacunación excepcional. Y Colombia ha sido un país que tuvo un desempeño en el COVID-19 que fue calificado como el mejor de Latinoamérica. Además, Colombia ha sido un país que se ha caracterizado por tener unas estadísticas sanitarias muy sólidas, un Instituto Nacional de Salud muy fuerte, de manera que Colombia estaba llamado a asumir y está llamado a asumir el liderazgo de la salud pública de la región. De manera que no hacerlo sí tiene unas consideraciones, digamos, también estratégicas
sobre nuestro país y sobre su impacto diferencial sobre toda la región de las Américas. Cuando la vicecanciller lo llama a usted y le dice finalmente que le quita su apoyo, déjeme insistirle en eso. Eso fue telefónico. ¿Y qué le argumentó? Porque me imagino que usted mismo le preguntó, ¿pero por qué? ¿Por qué me están quitando? ¿Por qué me están sacando esto si eso venía pues andando? ¿Qué fue lo que pasó ahí? Pues Jairo, mira, la verdad, yo tuve una conversación alrededor del 4 de agosto telefónica con el señor canciller. En ese momento él me expresó su apoyo. A partir de allí vino un silencio tremendamente grande por todos los medios, a través de todas las personas de la Cancillería que habían estado ligados con el tema. Estuve tratando de mantener una reunión para tener la claridad sobre la candidatura. Prácticamente estuvimos 4 semanas en la situación y envié varias cartas al canciller, a la vicecanciller, pidiéndole por favor que nos sentáramos a analizar la situación. No hubo el más mínimo análisis, simplemente una llamada sin razón y justificación. Me hizo una llamada crítica. Tengo que comunicarle, creo que me dice compensar debo comunicarle que se elimina la apoyo a su candidatura, pero ninguna consideración sobre el país y los datos, que es un tema que obviamente son muy importantes. A ver, y le pregunto, exministro, ¿usted iba a ganar? Yo no, realmente es muy difícil saber si uno va a ganar o no, pero yo creo que Colombia tiene un apoyo muy grande. La verdad, Vicky, hace un mes tuvimos un foro en Washington, un foro de candidatos. Yo te puedo decir con toda transparencia y tranquilidad, de conciencia y una objetividad muy grande, la propuesta de cambio de agenda, de cambio de Colombia fue la mejor. Realmente la gente salió y nos felicitó. Muchos países han expresado su apoyo. Esta realmente se concreta solamente el día de la votación, pero evidentemente Colombia sí tiene unas posibilidades muy grandes de ganar. ¿Y cuántos países lo iban a apoyar? Porque entiendo que ya usted tenía como 20 votos a favor. Nosotros estimamos que había 20 países que estaban apoyando. ¿Y quiénes eran esos países? ¿Qué países, mejor dicho? Había países de la zona del Caribe, países de región andina, que nunca habían sido países con la dirección. Por ejemplo, Ecuador nos ha expresado de diferentes formas su apoyo, el Perú también nos había avanzado, países del Caribe como Surinam también nos había expresado su decisión de acercarse a nosotros y darnos apoyo, y países del continente americano, de Norteamérica, también lo habían hecho. De manera que aquí había una posibilidad realmente buena de hacer. Para que la gente entienda un poco más de lo que estamos hablando, ¿qué significa para un país o para Colombia la importancia de llegar a presidir la OPS? Significa tener una posibilidad de ser reconocido como un país líder en la región. Eso desde el punto de vista estratégico de relaciones entre el continente es absolutamente importante. Representa la posibilidad. La OPS no es una entidad que hace cambios en los países, porque cada sistema de salud tiene su propia autonomía. Por allí han salido unos comentarios que dicen que no sé quién los confirmó, pero aparentemente el gobierno, que dicen que no me apoyaban porque desde la OPS podía alterar algunas políticas al interior del país. Eso no es cierto. Cada país del continente es absolutamente autónomo en definir su política de salud, pero la OPS es la entidad líder que da todos los lineamientos para el desarrollo de los sistemas de salud en la región, y eso indudablemente hubiera sido muy relevante. Exministro, miremos un poco usted hoy qué le dice al presidente Gustavo Petro sobre esta decisión, porque sin lugar a dudas esta no es una decisión del canciller, esta no es una decisión de la vicecanciller, es una decisión del presidente. Sí, yo creo que hay que mirar los sectores, hay que mirar con mucha tranquilidad y con desprevención los desarrollos. Cuando el presidente Petro se posicionó, yo creo que tuvimos su visión de que iba a ser un presidente de todos los colombianos, y en esa visión, esa magnanimidad, digamos, expresada, también hay que demostrarla. En ese sentido, yo creo que es importante que haya una concordancia entre lo que uno dice y lo que uno hace, y en ese sentido siento
que es muy importante para los colombianos. Yo creo que en los últimos días y muy particularmente en el sistema de salud colombiano hemos tenido cantidad de anuncios y anuncios que generan una tremenda inquietud, pero que al final como anuncios, si no se concuerdan con los impactos esperados, con los resultados, realmente generan inquietud y no conducen a beneficios. De manera que yo diría que hay que hacer ese llamado de coherencia, es muy importante para quienes estén en el gobierno. Y de alguna manera es como que no pensaron en Colombia, digamos, el presidente no pensó en Colombia. Probablemente, yo creo que el efecto final es que pronto pensaron más en Fernando Ruiz, y más que en Fernando Ruiz, en un exministro del gobierno anterior que en el país. Te digo una cosa, Vicky, Brasil tiene un candidato que es a la OPS, que es el doctor Jarbas Barbosa, fue ministro de la presidenta Dilma Rousseff, fue viceministro, perdón, de Dilma Rousseff, y lo está apoyando Bolsonaro. Pero claramente allí hay una política exterior que es consistente y es una política de Estado. Eso es muy importante para que los países tengan realmente la respetabilidad que merecen. ¿Y entonces por quién votarán ahora? No tengo idea, la verdad, la semana pasada hubo un anuncio de que se votaría de pronto por la candidata de México, hubo un anuncio de personas de gobierno. Hoy hay no un anuncio, sino un rumor de que hay un voto por Panamá. Realmente yo creo que tienen que mirar a profundidad las implicaciones para la organización de esos votos. Hay unos temas muy complejos frente a los diferentes candidatos que yo creo que el gobierno tiene que evaluar para poder decidir finalmente su voto. Mire, exministro, yo no podría desaprovechar la oportunidad de tenerlo acá para preguntarle otras cosas con respecto a lo que usted conoció. ¿Usted cuánto tiempo fue ministro de Salud? Fue ministro 2 años y 6 meses. Le tocó la peor parte y la mejor en el sentido bueno, la peor porque le tocó la pandemia y en el buen sentido, pues porque usted pudo darle manejo muy bueno a este tema y se lo han reconocido. De pronto aquí no se lo reconoce un sector, pero fuera del país se lo reconoce todo el mundo a usted y a Duque. Eso sí es una realidad, ¿verdad? Sí, señor. Le pregunto, ¿cómo está viendo la proyección de este gobierno, del gobierno de Gustavo Petro, sobre el sistema de salud? Porque pretenden hacer muchos cambios. De entrada, ¿qué le llega a usted a la cabeza? Mira, Vicky, yo el 8 de agosto, cuando terminé mi gestión el 7 del 8, tomé un avión y me fui fuera de Colombia con mi hija y mi mujer para tomar unas vacaciones. Y me hice el firme propósito de no opinar por lo menos en los primeros 100 días de gobierno, porque yo creo que todo gobierno debe tener necesariamente un espacio para hacer sus planteamientos, montar sus ideas y empezar a trabajar en su plan. Pero te quiero decir, pues me tocó salir ahora a plantear y me dan ese tipo de preguntas que no puedo eludir. Yo lo que te quiero expresar es un sentimiento. Creo que lo que estamos, a partir de los anuncios que estamos escuchando, tenemos unos riesgos muy grandes que los colombianos y la opinión pública deben evaluar a profundidad. Los sistemas fallidos, cuando falla un sistema de salud por razones de omisión o por razones de acción o por mala planeación o por diferentes situaciones, generan situaciones que se traducen en personas que mueren, en diabéticos que no tienen su medicamento, en personas que no pueden acceder a urgencia, en crecimiento de las listas de espera, que eso ni siquiera lo tenemos en Colombia, y incluso en crecimiento del número de tutelas. Nosotros hemos venido bajando el número de tutelas en Colombia, pero a 90.000 al año, como el año pasado, pero eso no quita que en un sistema fallido podamos llegar a millones de tutelas, millones de personas que no logran llegar a los servicios. Y yo siento, y quiero decírselo a los colombianos para que lo reflexionen, siento que aquí hay unos riesgos muy grandes cuando se hacen anuncios que no se acompañan de cómo se van a implementar esto y lo más importante, cuáles son las implicaciones que esos pretendidos cambios van a generar y cómo va a mejorar o no va a mejorar la situación de salud de los colombianos. Colombia tiene un sistema de salud que probó ser resiliente. Colombia tiene un sistema de salud que, para poner ejemplos del vecindario,
tuvo la tercera parte de la mortalidad por COVID-19 de la que tuvo un sistema como el Perú. Colombia está hoy en el puesto 110 de mortalidad, en una muy baja mortalidad frente a los demás países del mundo durante el último año. Los indicadores de estadísticas de salud, de mortalidad materna, que hoy han sido unas mejoras de la pandemia, han venido considerando consistentemente durante los pasados 20 años. Y a mí sí me asusta que tengamos un escenario que ya estamos viendo en países como México, donde el señor presidente de México cuando inicia su gestión, llega y dice: voy a acabar con el seguro popular, el seguro que existía en ese momento. Le pasa a todos los pacientes, a todos los afiliados al sistema público, se le revienta el sistema público y tiene que pasarlos ahora 52 millones de personas al Instituto Mexicano del Seguro Social. Yo creo que los colombianos hemos tenido un sistema que tiene fallas, que tiene limitaciones, que hay que mejorar, pero evidentemente sí tenemos que tener una claridad frente a algunas políticas que pueden ser terriblemente perversas y dañinas de nuestra salud, y la salud es lo más importante. El sistema de salud colombiano probó ser efectivo durante la pandemia. Pero es que lo que dicen es que, pero perdóneme, exministro, que lo interrumpa, pero lo que ha dicho en algunas apariciones públicas la ministra Carolina Corcho, la nueva ministra de Salud, es que el sistema no sirve para nada, que hay que acabar con las EPS, que esto no sirve para nada, que hay que cambiar todo. Eso hay que probarlo con datos, eso hay que someterlo al escrutinio de la opinión pública, al escrutinio de los técnicos, pero yo siento que el ministerio no quiere enfrentar muchos de estos eventos en los cuales se les plantea cuáles son las consecuencias de lo que ellos piensan hacer y realmente cuáles son las metas que van a lograr. Yo creo que eso es muy importante que se dé, y no solamente el anuncio. Nosotros no estamos ya para anuncios. El activismo no tiene sentido cuando uno está hablando de una responsabilidad tan grande como es la responsabilidad sobre la salud de los colombianos. Esto no es de anuncios de activismo ni de decir, lanzar aseveraciones que no tienen fundamento en datos. El sistema de salud colombiano, el Ministerio de Salud, es un órgano técnico y tiene que mostrarse en ese sentido. Y es verdad lo que usted dice, porque esto genera temor en todos los colombianos. Y le pregunto a usted, que es el ministro y una persona con una amplia experiencia en este tema, ¿es conveniente o no acabar las EPS en el país o no? Mira, yo creo que en primer lugar uno no debe plantear si es las EPS o no las EPS. Yo personalmente no creo que mi rol sea defender las EPS de ultranza. Lo que yo sí creo que el país tiene que pensar es en el aseguramiento. ¿Es importante el aseguramiento o no? Para mí hay tres funciones del aseguramiento que no veo en las diferentes manifestaciones que se han hecho, cómo se van a preservar. Primera, ¿quién va a realizar la protección financiera de los individuos frente a los riesgos, frente a las situaciones de salud? ¿Quién la va a hacer? Si cuando un paciente tenga una enfermedad, un bogotano vaya a La Guajira, se enferme, es la Secretaría de Salud de Bogotá la que va a responder hasta La Guajira por su enfermedad, o cuando un paciente se va a derivar desde Inírida hasta Bogotá porque no hay capacidad de atención, por ejemplo, para hacer trasplantes allá. Esta situación, este paciente, ¿cómo va a tener protección? ¿Quién va a asegurar eso? Eso no lo veo claro. Segundo, la gestión del riesgo de salud, la gestión de los riesgos de salud, que aparentemente es algo que no extiende mucho a los colombianos, pero es cómo se hace el seguimiento de los pacientes, por ejemplo, un paciente diabético, cómo se asegura que tenga sus medicamentos, sus controles, cómo se asegura que entre diferentes prestadores, hospitales, clínicas, se dé el continuo de la atención en un paciente con cáncer. No lo veo claro. Y tercero, también muy importante, más de 700 millones anuales de transacciones y de cuentas médicas. ¿Quién va a manejar eso? Yo no veo que haya unas respuestas claras frente a eso. Yo veo propósitos, veo ideas, pero realmente siento que estamos con... O sea, usted no es partidario. Por lo que veo, usted no estaría de acuerdo en que se deben acabar.
Yo creo que hay que hacer una discusión primero sobre el aseguramiento y luego sobre qué instrumentos y cuáles instrumentos deberían ser. Colombia ha tenido muy buenas EPS y las sigue teniendo. Colombia ha tenido EPS que no han hecho la tarea y allí es donde está precisamente la acción del Ministerio de Salud para poder ajustar eso. Hemos venido con un proceso de depuración con acuerdo de punto final, pagando las deudas, hemos venido eliminando aquellas EPS que no funcionan, pero obviamente tenemos que tener claro que hay EPS que realmente hacen muy bien la tarea también. Exministro, cuando en el gobierno del presidente Gustavo Petro dicen hay que cambiar todo en el sistema de salud porque no funciona, ¿cuáles son esos argumentos que usted dice, mire, hay que mirar los argumentos reales, las cifras, las estadísticas y demás? ¿Qué está en juego si se hacen todos estos cambios que al parecer ya vienen? Está en juego la salud de los colombianos, Vicky. Colombia, por ejemplo, te digo una razón, Colombia no tiene prácticamente listas de espera para procedimientos, ¿sí? Aquí nos dan ejemplos de países donde hay muy buenos sistemas de salud y otros no muy eficientes, pero hay países donde para poder hacer que una persona tenga una cirugía, por ejemplo, de cadera, demora 4 y 6 meses para lograr esa cirugía. Eso es lo que yo creo que debe revelarse frente a lo que ya tenemos, qué es lo que se pretende lograr. Colombia ha venido teniendo reducción importantísima en la mortalidad materna, en la mortalidad infantil, en la infección respiratoria aguda en los pasados 20 años, en la infección, en las enfermedades transmisibles. Y Colombia tiene un sistema donde obviamente, especialmente el sector rural, hay fallas importantes, pero en los contextos urbanos, las personas que tienen enfermedad crónica obtienen su medicación, un buen tratamiento, seguimiento médico, con fallas obviamente, con limitaciones, pero se obtiene. Eso es lo que yo creo que hay que tener claro sobre esa línea de base, qué es lo que se va a lograr y qué es lo que pretende cambiar. Pero estamos tan mal en el tema de salud como lo quiere mostrar el nuevo gobierno, porque es que uno escucha, por ejemplo, cuando hablaban de las EPS, dice Carolina Corcho, no es que queramos eliminar las EPS, sino que ellas mismas se han eliminado y que estamos muy mal. ¿De verdad usted dejó eso tan mal, ese Ministerio de Salud? Yo creo, Jairo, que las gestiones se dependen por sí mismas. Y yo creo que lo que Colombia hizo en la pandemia y lo que logramos hacer con la cobertura de un plan de vacunación que llegó y a la cobertura completa, con un plan de vacunación que logró reducir la mortalidad de los colombianos de manera muy significativa. Colombia está en el puesto 30 de mortalidad global por COVID-19. Colombia está en el puesto 110 durante el último año. En Colombia no vimos esos temas de personas pegadas, 3 personas pegadas con ventilador durante el COVID-19. En Colombia no tuvimos, como en México, como en Chile, que familias que tuvieron que endeudarse o hipotecar sus viviendas para poder pagar una atención médica para sus padres o mayores. Es decir, aquí Colombia ha tenido un sistema que ha respondido. Y los colombianos son quienes tienen que identificar esas respuestas y que tienen claridad y realmente darle a entender a todos qué es lo que quieren frente a estos eventuales cambios y cuáles son las implicaciones que esto tendría. ¿Cómo entender el tema del presupuesto? Usted nos está diciendo qué más importante que para los colombianos que el tema de la salud. Eso es primordial. Pero cuando vemos a una ministra en un debate en el Congreso donde se muestra incluso partidaria que un presupuesto que habían dejado proyectado de 8,1 creo que billones de pesos, exacto, para el 2023, que ahora sea de 3,8. ¿Cómo entender eso? Pues mira, la verdad, yo no lo entiendo. Puede ser que yo creo que mi comprensión no me dé realmente, pero las variables que uno ve, Jairo, alrededor del sistema de salud van incluso en el otro sentido. Nosotros estamos hoy con una inflación del 8%. El presupuesto del año pasado se planteó con una proyección de inflación del 5%. Es probable que este año termine con un 10% de inflación en nuestro país.
Eso tiene un impacto inmediato sobre el valor de la unidad de pago por captación. Y hay que responder también por aquel no post, por aquello de los presupuestos máximos. Todos los ministros de salud durante los pasados 30 años hemos ido al Congreso de la República siempre buscando mayores recursos. Y los cierres financieros del sistema hasta ahora han sido cierres sólidos y se ha logrado efectivamente tener la financiación completa. De manera que pues cada alcalde en su cuarto de hora, pero yo sí siento que aquí las variables económicas van como en otro sentido. Cuando usted dice que lo que está en juego es la salud de los colombianos, si se hacen estas reformas, ministro, de esta manera, ¿qué puede ocurrir con la gente? Es decir, que no la atiendan, que no se hagan cirugías. Este fin de semana, por ejemplo, la ministra anunció lo de los medicamentos, que usted sabe que ha habido una escasez y dijo son 500 y entonces lo que tienen que hacer es tomar medicamentos genéricos. Y ya. Vicky, los colombianos no estamos acostumbrados a tomar los medicamentos, estamos muy acostumbrados a tomar los medicamentos que nos recetan los médicos. Y hay un tema importante, ahí sí también de la ley estatutaria, que es la autonomía médica. Uno desde el ministerio no puede limitar esa autonomía médica. Esa autonomía médica está detrás y está consolidada en la ley estatutaria de la salud. De manera que no todas las indicaciones y no todos los medicamentos son sustitutos perfectos. Hay que analizarlo cuidadosamente desde la evidencia y desde la evidencia médica, y es la autonomía de cada médico la que puede definir eso, y en ese sentido nosotros hemos preservado la salud de los colombianos. De manera que yo creo que aquí hay que mirar y no ser, y ser muy cuidadosos y cautelosos con ese tipo de aseveración. Si usted tuviera que decirle, yo no sé si lo podemos llamar consejo, tuviera que decirle a la ministra, ojo, como una alerta, ojo con tal cosa, ¿qué alertas le daría que le puedan servir de manera constructiva? ¿Ojo con qué en el Ministerio de Salud? Yo no puedo dar consejos porque yo creo en la capacidad técnica de todas las personas y en la capacidad técnica del ministro y de la ministra y la gente que está a su alrededor. Yo lo único que le pediría muy encarecidamente es: tengan cuidado con la salud de los colombianos. Tengan cuidado con plantear cambios que no se traduzcan en mejorías, sino por el contrario, situaciones que lleven a daños probablemente irreparables en muertes y en crecimientos. Hemos tenido una historia durante los últimos años de reducción sustancial, en contrario a lo que dicen por ahí, de la mortalidad evitable en Colombia. Y ya hay estudios muy claros al respecto. Y también de la morbilidad. De manera que yo lo único que recomiendo, y que lo haría con la ministra y con cualquier otro ministro de salud, es cuide la salud de los colombianos. Más importante que cualquier planteamiento ideológico está el planteamiento ético de proteger la salud. Y eso es lo que nos toca a todos los ministros. Un colombiano del común, el ministro que nos esté escuchando, que ha observado todos los anuncios de reforma a la salud y demás, y que diga ya en la práctica, fuera de la parte técnica que usted le explica muy bien, ¿qué me puede pasar a mí como colombiano si llegan ya esas reformas y se dan como las están planteando? A mí en lo particular, ¿cómo me afectaría? Pues mira, Jairo, si a ti te llega a dar un infarto en un pueblito en uno de esos bellos pueblos de Boyacá, un domingo a las 8 de la noche, alguien debe responder por ti, porque seguramente tú llegas al hospital del municipio y en ese hospital no vas a encontrar toda la atención, ni mucho menos la atención inicial. No va a haber quien te haga una revascularización, un cateterismo, quien te dé los medicamentos que tienen 6 horas para salvar tu vida. Alguien tiene que hacerlo. Si esos sistemas no están conectados por un modelo de aseguramiento, esta respuesta nunca se va a dar. De manera que hay que concertar la ambulancia, el tratamiento médico inicial, la derivación, la autorización y la derivación al hospital en Bogotá, que seguramente va a terminar atendiéndolo, y todo lo que llamamos el continuo de la atención.
Si eso no está integrado y no está coordinado por una instancia, una entidad que tenga además capacidad de orden nacional, de acción de orden nacional, simplemente la probabilidad de que la persona fallezca, ese colombiano fallezca, es muy grande. De manera que en esto, en el tratamiento del cáncer, que se hace en varias instituciones, el diagnóstico en algunas se remite para otro lado, esa atención debe estar garantizada. Y eso es lo que tenemos en riesgo, tiene en riesgo cada ciudadano. Cuando usted dice, ministro, que no hay que atender la ideología, sino el tema de la vida de los colombianos, ¿qué es lo que quiere decir en el fondo? Yo lo que quiero decir es que el Ministerio de Salud, los ministros de salud de los pasados 12 años, quizá o más, Vicky, o más, quizá 20 años, hemos sido ministros y viceministros técnicos. Gente que, personas como yo no soy un político, yo he sido una persona eminentemente técnica que tiene una historia académica de 20 años, y llega un día al viceministerio y luego llega al ministerio probablemente, y al final termina, mira, sin respaldo político prácticamente mi gestión. Entonces yo lo que creo es que los ministros en Colombia de salud han tenido una tradición de ser ministros eminentemente técnicos, y en esa visión técnica ha primado siempre la equidad, el acceso y el beneficio de los colombianos, independiente de las ideologías, porque creo que todos tenemos, yo no me considero por ejemplo un hombre de derecha, plena derecha, tengo un pensamiento muy amplio, he sido ministro del presidente Duque, pero fui viceministro del presidente Santos también. Y en ambos pude ejercer perfectamente mi función bajo una visión que es esencial, que es la de siempre preservar y pensar sobre todo en la salud pública y la salud de los colombianos. Exministro, pero es que hay una cosa que es clave, y es que la salud no es de izquierda ni de derecha. La salud, clarísimo. O sea, usted tiene la obligación como gobierno de brindarle garantías en materia de salud a todos, al blanco, al negro, al pobre, al rico, a todos, porque todas las vidas valen igual. Digamos que ese debería ser el principio. Usted tiene la obligación de hacerlo mejor, de abstraerse de todo lo que sea ideologías, pensamientos, hasta de su propio pensamiento, para hacerlo mejor para los colombianos. Te doy ejemplos de la pandemia. Nosotros tuvimos que retroceder de decisiones que habíamos tomado. Siempre, incluso por cosas que nos venían desde la opinión pública, tuvimos que cambiar muchos de nuestros paradigmas. Pero siempre teníamos detrás la evidencia científica de lo que nos decía qué es lo que se puede hacer mejor. Y teníamos siempre detrás un pensamiento ético, donde lo más importante era que tomáramos decisión por la salud. Seguramente nos pudimos haber equivocado en varias cosas, en muchas cosas, pero la más importante, esa es la línea de dirección. Y yo creo que eso es lo que el Ministerio de Salud no debe perder, y un ministro de Salud debe tenerlo siempre en mente. Le quiero insistir en algo que le preguntaba hace unos instantes Jairo, y es si se baja el presupuesto, como lo está planteando la ministra en el sector salud, ¿qué se va a ver afectado? Usted que conoce el sector bien, que usted diga miércoles, si bajan esto, lo primero que se va a ver afectado es esto o lo otro. ¿Qué daños podría causar? Pues Vicky, mira, es buenísima la pregunta porque se afecta toda la cadena. Es realmente muy bizarro pensar que yo bajo presupuesto, no creo que esté dando porque me parecería absurdo, pero sería bizarro pensar que yo bajo presupuesto iba a afectar a las EPS. No, es que detrás de las EPS se vienen las IPS públicas y privadas, porque lo que va a ir inmediatamente en un desfinanciamiento inmediatamente es una reducción del flujo de recursos, mayor cartera, mayor deuda, menor posibilidad de contratar personal, por lo tanto se afecta también el recurso humano, los médicos y enfermeras, que empezaría a dilatarse de sus pagos oportunos, a tener problemas en sus salarios, instituciones que entran en crisis, prestadores de servicios de salud, y al final se afecta al usuario, porque al final el usuario no llega a tener todos los servicios que necesita para tener su atención. Y aquí una persona con un cáncer de mama, puede perfectamente, o cualquier enfermedad puede tener efectos de mayor mortalidad por el hecho de
de que no se le da la radioterapia a tiempo, no hay plata para mantenimiento de equipos. Entonces, toda una cadena que llega incluso hasta el propio medicamento que no puede proveerse de manera adecuada. De manera que aquí, esto es lo delicado, el equilibrio tan delicado que tiene un sistema de salud, y más un sistema de salud como el colombiano, que es un sistema profundamente garantista y que desde la ley estatutaria tiene un paradigma de darle la salud a todos los colombianos. Hay lugares del mundo donde simplemente el Estado dice, yo solo puedo dar esto y olvidas. Aquí los colombianos tenemos un sistema que nos da una garantía a todos, y si no funcionan todos los componentes del sistema y la primera parte es el financiamiento adecuado, simplemente podemos tener una situación muy compleja de pérdidas de bienestar en toda la cadena de producción de servicios de salud. Ministro, y además el tema, por ejemplo, de los médicos. Si con este presupuesto que se ha tenido, a veces se falla en el pago, por ejemplo, de los médicos en las zonas más apartadas, en fin, no queremos imaginar, es como si la plata en el sector estuviera sobrando. Cuando usted dice, voy a recortar tanto, es porque está sobrando, porque no se requiere, porque no se necesita. Pues mira la ambivalencia que dicen que tenemos un déficit de 5 billones, pero no pido los 5 billones para pagar, para cubrir el déficit, sino pido mucho menos. Yo creo que ahí hay un tema que afecta también a todo el recurso humano, y que todos tenemos que tener cuidado con lo que se va a dar. Esto no es un tema solo de las EPS, por eso digo, mi visión es profundamente sistémica, y yo creo que allí es donde todos tenemos que ayudar, y por el Ministerio trabajar por esa responsabilidad. Doctor Ruiz, bueno, ¿y qué sabe de la vacuna de la viruela del mono? Se lo pregunto porque quienes lo criticaron duramente, porque usted también recibió muchas críticas por la vacuna del COVID, pues no han podido, no vemos todavía como luz verde. ¿Qué sabe usted? Acuérdese que decía que la vacuna iba a llegar en el 2023, que usted ya no iba a ser capaz, que eso era un desastre, y al final pues salió todo tan bien, como usted ya sabe que ya hasta nos podemos poner la cuarta dosis aquí en Colombia. Entonces, refuerzo un poco la pregunta de Jairo, claro, en ese sentido, ¿no? Ustedes echándome candela, no, yo no tengo mucho que decir. Yo lo que creo, mira, antes de irme fui sumamente cuidadoso. Acuérdese que yo no fui la del 2023, por lo menos reconózcame eso. Sí. Eso no fue en mi administración. Pero la anterior administración suya, Vicky, sí me sacaron una carátula donde decía que hasta el 2023 no se iba a vacunar. Pero bueno, no, mira, yo me preocupo, nosotros nos preocupamos de dejar la solicitud para la compra de la vacuna, para apartar las vacunas. Yo creo que hay situaciones complejas en la toma de decisiones de contratación para cualquier compra de vacunas, especialmente las que se salen por fuera del PAI, del Programa Amplio de Inmunizaciones que cura a los niños. Pero la verdad es que, y lo quiero decir con un sentimiento también personal que me acompañó durante estos 2 años y medio, los ministros estamos para tomar riesgos. Y nos toca tomar riesgos muchas veces, riesgos calculados, riesgos acotados para la salud de la gente. Y yo creo que aquí la viruela del mono, la vacuna contra la viruela del mono no necesariamente va a ser la solución, pero sí ayudaría muchísimo a contener las cadenas de contagio de la enfermedad en puntos críticos. Yo creo que hay que hacer el esfuerzo y hay que hacer el esfuerzo por lograr obtener esta vacuna. Pues, exministro, queríamos conversar con usted. Quiero, para despedirlo, preguntarle, ¿quedó triste por el episodio de que no se pudo ir a la OPS? Yo creo que quedé triste, pero quedé tranquilo también. Yo creo que yo ya venía elaborando este tema porque veía que no había mucha respuesta. Quedo contento porque he tenido, mira, un respaldo masivo de miles de colombianos, y eso de alguna manera llena el alma. Quedo triste por el hecho de que Colombia no haya podido acceder a esta dignidad, pero pues quedo con toda la expectativa de nuevos proyectos y nuevas posibilidades que yo creo que existirán en el camino para todos, y quisiera así ligarme mucho a temas como acercarme a los ciudadanos para seguir con ellos, porque yo creo que la parte más significativa, la parte más
hermosa de esta tarea de trabajar en salud del ministro de Salud es poder comunicarle a la gente muchas de las cosas que tienen que saber frente a las enfermedades, frente a los riesgos que tienen. Y creo que quisiera un poco dedicarme a proyectos estatales. Bueno, entonces esos proyectos ya vienen en camino porque descartado totalmente la OPS y la política, ¿no? Usted, nada de política. Yo por ahora nada de política, pero seguimos con proyectos. Jairo, un abrazo. Un abrazo, exministro. Y sabe una cosa, lo otro que sacaron en danza fue que a la ex canciller María Ángela Holguín no la apoyaron, ¿se acuerda? Para ese cargo en España durante el gobierno Duque. Entonces ahora, que bueno, que entonces que como eso pasó, entonces ahora más o menos, y excúseme la expresión, que chupen. No creo que sea posible. Yo creo que una política de venganza poniendo en la mitad del país y la estabilidad y la reputación y la credibilidad de un país y su importancia relativa a un continente, no creo que sea. Yo no creo que ella exista eso, no quisiera creer. Y dentro de todos esos rumores también están diciendo que están canjeando el voto, que para tener un puesto en el... esta mañana lo decían en la radio. Tener un puesto en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, en fin, hay muchas historias alrededor de esto. Sí, pero mira, votar por un país que tiene una limitación similar aparentemente a la del gobierno anterior, pero no votar por su propio país, eso es un sinsentido también. Yo no sé, sigo aprendiendo, yo no soy tan político. Estoy haciendo pinitos, pero no soy tan político como para poder entender y comprender a profundidad todas esas complejidades. ¿Está de acuerdo con quienes dicen que la decisión del gobierno Petro o de la Cancillería fue miope? En este sentido, en el sentido suyo, miope. Conmigo no sé porque no puedo opinar, pero con el país yo sí creo que fue una decisión miope frente a nuestro país. ¿Miope me dice? ¿Está de acuerdo? Miope frente a nuestro país, no frente a mí, porque sí. las personas no somos nadie, pero frente a la importancia geoestratégica de nuestro país, de Colombia, yo sí creo que hubo una cierta miopía. Y también dicen que hubo mezquindad. Eso sí ya es un calificativo que se lo dejo a los colombianos. Muy bien, exministro, mil gracias. Saludos a la niña, ¿oyó? Muy querida, muchas gracias a ti, muchas gracias Jairo, y un saludo a todos los colombianos. Chao, exministro. Gracias por acompañarnos. A ustedes, gracias. Esto es Semana. La educación es un pilar fundamental para el desarrollo de un país. Es sinónimo de progreso, oportunidades, valores, cambio, experiencia, sabiduría y aprendizajes. La educación transforma. La 9ª Cumbre Líderes por la Educación tendrá lugar el próximo 21 y 22 de septiembre en el Hall 74 Centro de Eventos. Ingrese a www.forosemana.com y separe su cupo.